buenas noches. Estamos una vez más en un episodio aquí en Tu Conexión 21. Saludos María y les dejo a todos ustedes con nuestro moderador, Xavier Báez. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia extendida, a esa audiencia que martes tras martes espera que Tu Conexión 21 tenga un mensaje, tenga unas palabras, tenga una exhortación, tenga una reflexión en torno a lo que está aconteciendo y a los eventos que están ocurriendo. Y en esta noche, Pastor Héctor y María, una vez salimos de la Semana Santa y se culmina estos eventos tan significativos para nuestra fe, ¿verdad? Para la iglesia cristiana evangélica en el mundo entero, nos pareció pertinente poder hablar en torno a la resurrección, que lo cambia todo. Muchas veces, tal vez la resurrección se limita a una celebración de un domingo de Semana Santa, y luego de eso, pues pareciera que la resurrección pierde pertinencia, pierde relevancia, y para nosotros es fundamental que la resurrección, para ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, tengas un sentido de poder escudriñar, de poder estudiar a profundidad, que la resurrección es lo que crea una transformación total en el pensamiento de aquellos que escuchan el mensaje de Jesucristo, que siguen a Jesucristo y son sus discípulos, y que realmente esta experiencia en esta noche queremos crear en ti un pensamiento, una reflexión que te ayude a poder de alguna manera tener el deseo, el anhelo de buscar poder comprobar, más allá de la vida eterna, más allá de la experiencia futura de la muerte, cómo la resurrección es importante para el día de hoy, y más viendo los eventos que están ocurriendo constantemente, como aquellos anuncios que para muchos son el anuncio del juicio final, o los acontecimientos de los últimos tiempos, hablando de la doctrina, ¿verdad?, escatológica. Así que de alguna manera simplemente queremos de manera sencilla, de manera superficial, pero a la misma vez dejando claro cuál debe ser de alguna forma, de alguna manera, ese pensar de aquellos que anunciamos, de proclamamos el anuncio de las buenas nuevas. Y el tema de hoy, una resurrección que lo cambia todo. Quisimos traer este tema porque, aparte de Jesús, de la resurrección de Jesús, hay otras resurrecciones que la Biblia comparte y habla, que más adelante vamos a traer alguna de ellas para que usted las tenga luego bien estudiar, si no es que ya las ha estudiado, pero que nuevamente las vuelva a leer y tenerle en ellas este pensamiento en la actualidad. Para comenzar, la resurrección, en la definición bajo el diccionario, ¿verdad?, de la Enciclopedia Teológica, volumen 2, dice que la resurrección evoca o trae a la mente de manera inmediata a muchas personas, cuando se habla de la palabra resurrección, el acontecimiento que ocupa el centro de la fe cristiana y que constituye su núcleo unificador y germinador. O sea, no solamente une, esto quiere decir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, sino también luego de los eventos de que Jesús se aparece a los discípulos, ¿verdad?, en medio antes de la ascensión al cielo, y cómo esos testimonios del acontecimiento de la resurrección de Jesús son varios y múltiples. O sea, que no solamente la resurrección anuncia que él resucitó, sino que él hace su aparición a diferentes personas, a diferentes maneras, y que cada uno de ellos testifica ese encuentro, esa manifestación y esa revelación que surge del testimonio de aquellos que evidenciaron que Jesús vivía, ¿verdad?, había resucitado. Así que dentro de esa experiencia inicial, el encuentro con ese Jesús resucitado, hasta la comunicación en la que la conocemos él, o el anuncio en el día de hoy, nos conecta no solamente con ese evento, sino también con la discusión o la reflexión acerca de la muerte
La muerte de cada ser humano, la muerte que ciertamente escuchamos o experimentamos desde nuestro núcleo familiar o de nuestra experiencia tal vez cotidiana. Y en estos tiempos que el coronavirus ha tenido, ¿verdad?, la lamentable y la triste finalidad de vidas, ¿verdad? Sabemos que la resurrección resurge como un planteamiento que brinde a aquellos que mueren como una experiencia de vida. Así que dentro de esa experiencia tenemos que entender que la resurrección se trata de la esperanza humana frente a la muerte, que se funda en la fidelidad del Dios vivo. Jesús como hijo es resucitado por el Padre. Y ahorita vamos más adelante que Jesús hace resucitar a Lázaro y a otras personas, y Pablo y Pedro también tienen, pero a Jesús lo resucita, ¿verdad? Y únicamente se le da esa experiencia al Padre. O sea, que muchas veces, a veces el ser humano se le hace difícil adjudicar el poder o la autoridad o el agradecimiento al Padre, al fundador de la vida. Y en este caso Jesús representa ese que va hablando del Padre, que enseña acerca del Padre, que le dice a todos que su enseñanza, lo que hace, lo hace gracias a que el Padre así le da el poder, le da autoridad. Así que es importante resaltar que la resurrección de Jesucristo no implica a nadie humano, sino que implica directamente al Padre. Por eso es que la resurrección, entre muchas otras cosas, ahorita el pastor Héctor más adelante va a hablar sobre las muchas experiencias e implicaciones que esa resurrección nos trae y nos manifiesta, pero también Jesús es el primero en afirmar su esperanza frente a la muerte, apelando a la iniciativa del Dios viviente que resucita a los justos y glorifica a los mártires. Como les dije, esto lo podemos sustraer del Nuevo Diccionario Teológico, volumen 2. Una vez bien dicho esto, podemos decir que la muerte es un nicho o una crisis que solamente resuelta con la resurrección. No hay otra manera de hacer que la muerte o el hecho de la muerte sea resuelta si no es con la resurrección. Por eso que para nosotros los cristianos, los que somos discípulos, seguidores de Cristo, los que establecemos una enseñanza de buenas nuevas esperanzadoras, es Jesucristo, establecemos que la vida eterna y la salvación ciertamente van juntas y que es la promesa a cumplirse a través de la misma experiencia de Jesucristo. Tan es así que nosotros cuando bautizamos creemos que esa experiencia simboliza la muerte a esa vieja criatura y la resurrección a una nueva vida. Así que nuestra experiencia litúrgica, de experiencias de fe, también representan de muchas maneras la muerte a una nueva vida, ¿verdad? De principios, de valores, de experiencias que nos ayudan a entender no solamente en la vida venidera, sino en esta vida, que hay unos cambios, unas transformaciones que surgen una vez uno conoce al Señor y Salvador Jesucristo. Me gusta mucho, Pastor Héctor, y audiencia que amamos, y María, que Justo González en su libro No creáis a todo espíritu señala la palabra crisis. Y traigo la palabra crisis porque en este tiempo se habla mucho de crisis. Antes de surgir la pandemia se hablaba de crisis. Y la experiencia de la crucifixión, la experiencia de Semana Santa, para los seguidores de Jesucristo fue una gran crisis. Fue una experiencia difícil, donde se encontraron muchas emociones, muchos pensamientos. Y para Justo González, en este libro, No creáis a todo espíritu, él trae una definición de crisis desde, ¿verdad?, sus orígenes en el griego de la Biblia, para hacernos entender o enfatizar que el sentido de esta palabra no recae sobre la dificultad o la posibilidad de que algo desaparezca. O sea, para muchos la crisis es fracaso, es que algo está a punto de terminar o está ya prácticamente terminado. Sin embargo, Justo González dice que esta palabra crisis, si lo tornamos desde la experiencia
¿verdad?, del entendimiento más bien bíblico, se resalta sobre la experiencia del juicio que se emite sobre algo. Así que una crisis para nosotros los que nos fundamentamos en que la palabra es nuestra norma de fe ¿verdad?, y de conducta, la que traza nuestro horizonte, la que ilumina nuestra mente, tenemos que entender que la crisis es ese sentido de juicio que hacemos ante esa experiencia que está aconteciendo y cómo nosotros podemos responder y cómo nosotros, en base a lo que sabemos, en base a lo que recibimos posterior a ese evento, podemos entonces construir una experiencia que nos brinde una esperanza real, una esperanza vivenciar de día a día. Así que él usa un ejemplo muy importante que dice que muchas veces cuando en un negocio se habla de crisis, se está hablando posiblemente que va a quebrar, o sea, que va a cerrar, que no hay posibilidades de que ese negocio pueda continuar. Sin embargo, eso lo podemos ver, ¿verdad?, en medio de nuestra experiencia económica de nuestro país, de otros países, que la crisis de la finanza o fiscal establece algo negativo, porque no tiene la facultad o los que están trabajando o los que son prácticamente señalados para trabajar con este asunto, la facultad y su entendimiento es que esto de la crisis provee o propicia una experiencia que realmente no hay una solución posible, sino más bien algo que sencillamente está a punto de colapsar o terminar. Sin embargo, es importante, amados y amadas, que podamos entender que desde el planteamiento bíblico del Antiguo Testamento y específicamente la Septuaginta, que es la primera y la más importante de varias traducciones o versiones antiguas del hebreo antiguo al griego, normalmente se traduce en la frase hebrea el día del juicio mediante la frase griega el día de la crisis. Así que establecemos que el día del juicio en muchos términos están establecidos desde lo que se considera el día de la crisis. Así que podemos decir que el día del juicio del Señor, el día de la crisis, en este caso de la crucifixión, el juicio injusto que se hizo en contra de Jesús, lo que conllevó, resulta en una experiencia que la resurrección encuentra redención, encuentra justicia, encuentra gloria. Antes, por eso que para nosotros la cruz vacía representa un símbolo de victoria, porque una cruz que en aquel tiempo representaba maldición, aquel Jesús santo, sin pecado, fue colgado, y de esa manera adjudicamos entonces que una crucifixión de condenación, de desprestigio, encuentra en la resurrección una experiencia de gloria, una experiencia de victoria, donde sus seguidores, una vez ven a Jesús resucitado, tienen la experiencia de algunos de ellos caminar con él, encontrarse con él, comer con él. Después de la resurrección, nuevamente resurge después de la crisis, de la tristeza, de la pena, del quebranto. Y hoy para muchos tal vez hay un pensamiento de quebranto, de tristeza, de agonía, de dolor, en medio de este tiempo de enfermedad, de epidemia, de pérdidas económicas y de muchas otras situaciones que pueden estar haciéndole pensar que ya todo está perdido. Por eso la resurrección es tan importante en el día de hoy, y por eso nosotros queremos que de alguna manera todos pensemos, reflexionemos. Y quiero mencionarles rápidamente una de las resurrecciones que aparecen en la Biblia. Número 1, comenzamos con el hijo de la viuda de Sarepta. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. Ahí Elías, en medio de una experiencia de una mujer que tiene a su hijo, ella entiende y la adjudica que su hijo prácticamente fallece, lo acusa en medio de su dolor y su tristeza, y Elías prácticamente recurre a Dios, recurre al Padre, y hay una experiencia de resurrección. El hijo de esta mujer
de Sarepta, de la viuda de Sarepta, resucita. Pero también en el Antiguo Testamento vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 32 al 37, que Eliseo resucita al hijo de la mujer sunamita. Así que vemos otra experiencia de resurrección en medio del pueblo, ¿verdad? De Israel, en medio del pueblo judío, un acontecimiento que ellos deben conocer, deben saber, se debe de alguna manera haber adjudicado y haber compartido. Así que la resurrección no es algo que se desconoce en medio del pueblo judío, sino más bien es un tema, es una palabra, es un acontecimiento que ellos conocen. Tan es así que en el Nuevo Testamento Jesús resucita a la hija de Jairo. Así que Jesús mismo es otro instrumento que trae esta experiencia de resurrección en medio de la humanidad, y que nosotros también tenemos que entender que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se da esta experiencia dentro del contexto humano, dentro del contexto cotidiano. Tan es así que Jesús también resucita al hijo de la viuda de Naín, que está en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17. Así que nuevamente Jesús tiene una experiencia donde el poder, la soberanía, la autoridad que se le concede da vida, porque la fuente de vida que proviene del Padre, Jesús, tiene toda autoridad para ejercerla cuando Él así lo entienda, y también porque esto afirmaba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Así que otra de las experiencias que muchos conocemos es la resurrección de Lázaro. Esta es una de las implicaciones sumamente significativas, porque hay mucho que podríamos hablar, pero más adelante en otro episodio pudiéramos hablar sobre esta resurrección. Pero hay algo que Héctor y yo hablábamos, y él compartía, y es que Marta tiene una expresión sumamente significativa, y Marta nos revela y ciertamente nos deja ver que hay un conocimiento acerca de la resurrección venidera, porque Marta en ese capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 24 del capítulo 11 de Juan, Marta le dice al Señor: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así que dentro de esa experiencia, Marta, María y todos los seguidores de Jesús no solamente habían escuchado de Jesús que él iba a morir, que él tenía que padecer, que él tenía que ir a la cruz, sino también habían escuchado de la resurrección como promesa, como garantía, como experiencia de cumplimiento en cual el Padre siempre ha cumplido a través de la historia de la humanidad. Pero también hay que resaltar que Pedro también resucita. El apóstol Pedro tiene una experiencia también dentro de su ministerio con esa mujer que se llamaba Dorcas, y que dentro de esta experiencia Pedro también en Hechos capítulo 9, versículo 36-40, logra resucitar por el poder, ¿verdad?, que Dios le otorga, que el Padre le otorga. Y también Pablo tiene una experiencia igual en Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 12, donde él, dentro de su predicación, ¿verdad?, dentro de su proclamación, de su entusiasmo, una persona, que eso pudiéramos hablarlo luego, un joven llamado Eutico cae, ¿verdad?, y él tiene la gran responsabilidad, porque prácticamente lo pudiéramos decir así, de resucitarle. Así que estos acontecimientos que acabo de señalar, Pastor Héctor, María y nuestra audiencia, nos dejan saber que la Biblia tiene experiencias de resurrección, que esto no es algo nuevo. Así que la resurrección de Jesús nos trae un sentido totalmente relevante, totalmente trascendental, totalmente importante, porque lo cambia todo, todo lo que se conocía versus todo lo que prácticamente necesitamos conocer. Y por eso es que hoy hemos querido, con la ayuda de Dios, poder decirle a toda nuestra audiencia: el Señor que resucitó es el mismo que quiere hoy acompañarte. Y por eso, antes de pasarle la parte al pastor esto, yo quisiera que también pudiéramos de forma
pudiéramos decir sencilla, ir a Lucas capítulo 24, porque Lucas capítulo 24 nos habla de una experiencia sumamente importante acerca de la resurrección, de estos hombres que van camino o por el camino de Emaús, y que en medio de ese camino, de esa tristeza, de esa noticia de la crucifixión, Jesús se les aparece en el camino. Y ese Jesús que se aparece en el camino es el que nosotros queremos hoy compartir. Es Jesús que camina contigo, conmigo, que a veces no nos damos cuenta, y en medio del dolor, y en medio de la tristeza, y en medio del quebranto, y en medio de a veces las cosas que no entendemos, que no comprendemos, que nos suceden, vamos dialogando. Y me gusta mucho porque en el versículo 3 en adelante comienza Lucas, el Evangelio de Lucas, a describir cómo esos dos van discutiendo. Uno de ellos, ¿verdad?, se conoce como Cleofás, y dentro de esa experiencia Jesús aparece y les pregunta a ellos, ¿de qué ustedes hablan? ¿Sabes? ¿Cuál es la conversación que ustedes tienen? Y esta gente, en medio de esa integración de este hombre que ellos no logran reconocer, que inclusive lo tratan como un forastero que está en Jerusalén y no conoce nada de lo que está pasando, o sea, está totalmente alejado de todo lo que allí ha ocurrido, ellos comienzan a explicarle, y me gusta mucho porque ellos le dicen, Jesús le pregunta, ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué es lo que les causa tristeza? Hoy Dios te puede estar preguntando qué te está causando dolor, qué te está causando ansiedad, qué te está causando todo esto que te trae frustración. Y en medio de ese caminar, sin entrar en detalles, vemos que Jesús va acompañándolo, le va hablando. Es fascinante, usted tiene que leer este capítulo 24 de Lucas, porque Jesús va hablando con ellos, le habla todo y cada uno de los eventos, las enseñanzas, los pormenores de lo que representaba, lo que habían hablado los profetas, lo que se estableció acaso de la experiencia de que el Mesías tenía que sufrir antes de ser glorificado. Así que es un escenario totalmente resumido de lo que la resurrección prácticamente trae o representa, pero me gusta mucho los versículos de ese capítulo 24, que cuando Jesús pensaba seguir estos que caminan en medio de esta tristeza, en medio de este dolor, le dicen a Jesús, sin saber que Jesús, no, mira, entra, quédate en nuestra casa, no puedes seguir, ya hemos caminado bastante, es peligroso para ti, y los hospedan. Traigo esto porque una experiencia de tristeza, muchas veces nosotros cargamos agonías, quebrantos, pero cuando vivimos los principios del Evangelio, cuando actuamos a favor de las enseñanzas de Jesús, hay experiencias que realmente nos afirman que Jesús está, que siempre ha estado, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Tan es así que cuando ellos invitan a Jesús, en medio de su quebranto, mire, a nadie le gusta tener cerca cuando uno está triste, y menos a un desconocido. A nadie le gusta compartir sus pormenores de la vida con alguien que no conoce. Pero sin embargo, estos han aprendido como discípulos de Jesús, a pesar de que su fe está quebrantada, a pesar de que sus esperanzas han sido prácticamente y drásticamente, totalmente, de alguna manera, hechas ceniza. Este encuentro hace resurgir esta experiencia de esperanza, porque dice que cuando están partiendo el pan, algo sumamente importante, porque la Santa Cena, el partimiento del pan, todos estos elementos son importantes, no es hasta ese momento que ellos, al ver cuando esta persona, que es Jesús, que ellos no saben que Jesús parte el pan, se los da, ellos entonces se le abren los ojos y reconocieron que es Jesús, y Jesús desapareció. Con eso paso al pastor Héctor, porque quiero que él pueda abundar sobre lo que la resurrección nos puede causar cuando a veces andamos en la vida, tal vez considerando y cargado de preocupaciones de cómo lo voy a hacer, de cómo lo voy a lograr, y nos olvidamos del poder de la resurrección y de la victoria que Jesús nos permite obtener a través de su vida y que podemos alcanzar a través de sus promesas. Pastor Héctor. Sí, gracias. No quiero tomar mucho tiempo porque María tiene algo bien importante que compartir también, y nos gustaría que reaccionara a algo que ella escribió también hoy en sus redes. Básicamente,
con relación a la resurrección, que, bueno, ya Xavier, el pastor, nos explicó ampliamente y es prácticamente volver a la vida después de la muerte. Hace, bueno, más de 10 años, yo tuve una predicación cuando pastoreaba en la segunda iglesia bautista de Sidra, y allí la hermana Marielis, que te saludo, Marielis, sé que nos escucha siempre, ella estudiaba esta parte de la investigación policíaca, cuando estaba esto de los CSI y todo este asunto, la investigación forense. Y ella me ayudó a hacer un análisis, ¿verdad?, de lo que era la muerte, lo que pasaba. Me enseñó, porque ella era la que sabía hacer el análisis para yo poder predicar de esto y entenderlo. Y entonces uno puede, ¿verdad?, profundizar desde la parte científica un poco lo que pasa cuando un cuerpo muere. O sea, simplemente esto va de todo a nada. Y ahí nos hace énfasis en lo grande, ¿verdad?, que estaba pasando. Y aunque en la Biblia podemos ver varios casos que ya el pastor Xavier los mencionó, y que el caso de Jesús, la resurrección de Jesús no fue el primer caso, pero estamos hablando de algo grande, extraordinario. Entonces, cuando nos acercamos para tratar de entender el significado de la resurrección de Cristo, porque como ya dijimos, hubo otros casos. Ahora, ¿qué pasa con el de Cristo? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué es tan significativo? ¿Y por qué en este tiempo todavía nosotros seguimos reflexionando? Y no solo reflexionando, sino que lo tenemos tan importante, o sea, de una manera muy, muy importante como parte de nuestra doctrina, de nuestras creencias. Al levantarse de entre los muertos, debemos entender que Jesús demostró quién era Él, el Hijo de Dios. O sea, estaba demostrando que era Él, pero no solo eso, sino que cumplió parte de aquello para lo que fue enviado. O sea, que era parte del proceso, de ese plan de Dios único que estaba tratando con su Hijo, y que tenía que pasar por la muerte de cruz, pero que también había un evento de resurrección extraordinario, que siempre. Entonces, esta resurrección cobra mayor significado porque entre lo que escribe González, lo establece como un ser del reino de Dios en medio de la historia. O sea que el mundo estaba corriendo, la historia del mundo estaba corriendo, pero este evento extra significativo, o sea, súper significativo, marcaba el amanecer del reino de Dios. Por eso también mencionaba mucho el asunto escatológico, porque es un comienzo de ese reino de Dios. Es por ello entonces que los primeros cristianos escogieron reunirse domingo, ese primer día de la semana, al que llamaban, y nosotros todavía llamamos, el día del Señor o el día de la resurrección. Así que intencionalmente los domingos los cristianos antiguos se estaban reuniendo para celebrar, estaban celebrando que Cristo había resucitado. Y muy bien, el pastor Xavier lo mencionaba hace un rato, que no es simplemente separar de manera litúrgica o capitalizar este domingo de resurrección y vamos a dedicar todos los esfuerzos a ese domingo que a veces cae en abril, a veces cae en marzo, para recordar la resurrección. No, desde el principio se les enseñó y se separó ese tiempo
para celebrar que Cristo había resucitado. Y entonces era fin de unirse a Él en una comida santa, la comunión, ¿verdad? La gente se reunía para partir el pan, ese partimiento del pan que es conmemorativo, ¿verdad? De recordar, y que también es una mesa que es escatológica también, que anuncia el reino, que anuncia la llegada del Señor, el establecimiento del reino de Dios, que cambia las cosas. En ese sentido, cada domingo, en términos de la fe cristiana, cada domingo es domingo de resurrección. Es domingo de recordar que Cristo fue a la cruz, murió, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. O sea, aquí vamos marchando en este asunto. Y esto yo que acabo de mencionar debe ser de dominio básico para todo cristiano. A veces la costumbre y los programas nos atan. Sabemos que también el mundo secular va corriendo con su calendario, con su agenda, pero nosotros no debemos olvidar que cada domingo es un domingo de celebración, es un domingo de fiesta, de regocijo, porque Cristo ha resucitado y debemos recordarlo. Yo siempre he tenido una crítica constructiva a la iglesia de estos tiempos, porque los domingos queremos hacer una experiencia que corra todas las bases. Llegamos domingo y queremos hacer todo. Hacer reuniones administrativas, adorar, que cante el coro, que se haga acción social. Miren, el domingo nosotros debemos recordar que Cristo ha resucitado. El domingo es una gran fiesta. El domingo es una celebración de que nuestro Dios vive, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y eso representa una gran esperanza para todo el pueblo, no solo para nosotros, para los que se llamen cristianos, sino que para el mundo entero. Es una esperanza extraordinaria. Moltmann, un teólogo, trata este tema y él profundiza, ¿verdad? Y profundiza en la esperanza cristiana. Y él la establece como una que se funda en la resurrección de Cristo. A veces, hermanos, cuidado, pero a veces nosotros cimentamos toda la base del cristianismo en lo que yo pueda recibir, ¿verdad? En cómo me pueden ayudar. Perfecto, esa es parte de la vida cristiana, pero tenemos que ver los fundamentos sólidos y verdaderos que nos sostienen. Y Moltmann está estableciendo, ¿verdad?, esos fundamentos en la resurrección de Cristo, y que la resurrección no se puede separar de la cruz de Cristo. Es importante. La resurrección es victoriosa, es gloriosa y celebramos, pero no lo podemos separar del sufrimiento, dolor y del sacrificio que implica la cruz. Todo lo que reflexiona la teología de la cruz, esto es el resucitado. Debemos entender que el resucitado, el que se levantó de entre los muertos y nos da la victoria, no debemos olvidar que ese resucitado fue el crucificado. O sea, que hubo un calvario, hubo un momento de dificultad extrema, hubo un momento de muerte. Muy bien mencionado ahorita el pastor, el momento de crisis, que no necesariamente va a ser la derrota
ni la señal de que todo ha terminado. Quizás es el punto que debemos llegar y tocar para entonces dirigirnos a un tiempo de resurrección, a un tiempo de una nueva vida, a un tiempo de nuevas cosas, de nuevos entendimientos. Y ahí podemos hablar entonces de victorias, ahí podemos hablar de conquistas, ahí podemos hablar de cosas nuevas y diferentes. También esa cruz es importante recordarla porque a los que hoy en día carecen de esperanza, los que carecen de derechos, los que en este momento no se sienten victoriosos, los que no se sienten que han sido redimidos y viven completamente en dificultades, hay que recordarle que sí, que Cristo también pasó por la cruz. Así que para que tengamos el tiempo de la resurrección, el tiempo victorioso de la resurrección, debemos recordar que estuvo el tiempo de la cruz. Miren, Moltmann mismo establecía que una resurrección sin cruz es un milagro extraordinario, pero no pasa de ahí. Es un milagro. Hay que entender lo que pasó en la cruz. Hermanos, piensen. Vamos a pensar, ¿verdad? Y poner también nuestro corazón, pero a pensar qué era lo que estaba pasando allí. Y él lo explica en términos trinitarios también. Explica, en la cruz se vio el abandono, porque hay gente que se siente abandonada ahora, porque se siente sola. ¿Cuántos ancianos quizás están solos en sus casas? Marginados, se sienten marginados. Marginados. El que está solo en un hospital porque nadie lo puede visitar. Aunque tenga 1000 familiares, nadie lo puede visitar por la situación de la pandemia. Es un abandono que dice, yo no lo quiero abandonar, no lo quieres abandonar, pero lo tenemos que hacer en este tiempo. El que no tiene hogar, o sea, el deambulante, la persona que vive en las calles. ¿Cuál es su situación ahora? Porque quizás ese dependía de las iglesias que hacían la ayuda social, de los programas del gobierno, de los municipios que les daban alimento, que le daban ropa. ¿Qué está pasando con esa gente ahora? Esa gente está viviendo ese abandono, un abandono que se puede dar de manera intencional, pero también se puede dar por las circunstancias que se viven. Allí en la cruz se vivió, miren, del Padre al Hijo que estaba sufriendo, al Hijo que llegó hasta la muerte. Y tenía que ocurrir así en aquel momento, pero recordamos las palabras de Jesús. Y en un momento dado, el dolor, la angustia, decía el propio Jesús, Padre, o sea, ¿por qué me has abandonado? Así que allí estaba el Hijo con el sufrimiento y la muerte. Nosotros somos como el Hijo también. Padecemos, podemos sentir el abandono, el sufrimiento, aún la muerte que se vive con esto de la pandemia y 1000 otras cosas que nos pueden rodear y traer algún significado de muerte hacia nosotros. Al mismo tiempo están unidos, el Padre y el Hijo estaban unidos por la entrega, porque en la cruz había abandono, había soledad, pero había entrega. El Padre entregaba al Hijo, lo entregaba a la agonía, al sufrimiento, pero también el Hijo se entregaba voluntariamente. Obediente Por el amor al Padre en su esencia y el amor a nosotros, la humanidad. Entonces, lo que brota de este acontecimiento, entre el Padre y el Hijo en la cruz es el Espíritu que justifica, que abre al futuro y crea vida. Entonces, la resurrección de Cristo se da en un contexto profundo, en un contexto muy serio. Esto no es pasarle la liviana y celebrar un domingo, un día de resurrección y cumplir con algunos programas
y ver alguna película. No, lo que ha pasado es muy serio, tiene mucho significado. Hay elementos de sufrimiento, hay elementos de entrega, hay elementos de abandono, de una entrega donde se abandona por amor, donde se abandona de esta manera para entregar y dar vida. Así que desde esta perspectiva, no olvidemos que si celebramos entonces una resurrección que es real, que ocurrió, y no tan solo con Jesús, sino que vimos otros eventos donde también ocurrió, pero la resurrección de Jesús es distinta, porque es una que viene desde la cruz y viene para cumplir un propósito de Dios en la humanidad entera, un propósito de salvación, un propósito de vida. Y por eso queríamos también hablar en este día y compartir que tenemos el Dios de vida. No servimos a un Dios de muerte, servimos a un Dios de vida. Quiero pasarle ya a María para que entonces pueda compartir Amén. su experiencia con nosotros en esta noche. Muy buenas noches a todos, saludos, bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando. Yo estoy en estos días, ¿verdad?, reflexionando y viendo, ¿verdad?, todos los días lo que está aconteciendo en estos momentos, esta crisis que estamos viviendo, que hemos ido viviendo muchos eventos que llamamos crisis continuamente en estos últimos tiempos, ¿verdad?, en esta última etapa. Y esto me llevó y me llevó a vivir esas historias, esas experiencias de la antigua Roma, ¿verdad? Donde también habían crisis que iban a traer cambio. Y la resurrección fue algo que trajo cambio para el mundo entero. Y viendo lo que hoy en día está pasando con el COVID, a veces yo digo y pienso que esta situación lo que nos está llamando y nos está presentando son cambios. Y que no podemos olvidar que ese evento que sucedió hace tanto tiempo, tantos miles de años, de la resurrección de Jesucristo, nos trajo tantas bendiciones y fue lo que ayudó, ¿verdad?, a crear, a establecer esa conexión, ese encuentro con Dios, porque en aquellos tiempos éramos desobedientes, ¿verdad?, corrompíamos la ley de Dios, y había que surgir un evento que impactara a la humanidad para poder dar la oportunidad a la humanidad de ser salva y tener vida eterna. Es impresionante, y no tengo palabras, ¿verdad?, de cómo describir esos eventos de crucifixión, de resurrección, antes de la ascensión de Jesucristo, que nos trajo tanta bendición para que la humanidad pudiera entender la grandeza de lo que el Creador nos estaba ofreciendo. Y Jesucristo fue ese maestro que vino a enseñarnos cuál era la verdadera preocupaciones, o por lo que nos teníamos que realmente preocupar, que era lo que nos iba a dar bendición y una vida en abundancia. Eso me hace recordar un texto de la Biblia que dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Cristo, ese evento de resurrección, ese evento nos abrió esa puerta que hoy en día tenemos la oportunidad
de hacer un cambio. Y hoy fue un día que yo, cuando me levanté, antes de desayunar, cogí un bolígrafo y comencé a escribir, porque solamente veía esa historia, la historia de Roma, de todo lo que estaba pasando en Roma, de esa lucha de poderes, de angustia, de leyes corrompidas, donde no sabían qué hacer, donde no sabían cómo trabajar. Yo veo la situación que estamos viviendo hoy con el COVID como algo que está surgiendo nuevo, algo que está ocasionando cambios como ocasionó la resurrección en aquel momento y que sigue ocasionando cambios, porque la resurrección es todos los días de nuestra vida. Y fue tan grande el amor de Dios que aún la crucificación y la resurrección y después de la ascensión de Jesús, ¿verdad? No se olvidó de nosotros, no nos dejó solos, sino derramó el Espíritu Santo para que aquellos creyentes tuvieran la oportunidad de tener vida eterna y continuar la obra que Dios había determinado en aquellos tiempos para nosotros. Así, hermanos, que estos tiempos, cuando yo hice ese escrito hoy, fue llamando a la paz, a la unión, al amor. Siempre menciono el amor, porque el amor es la fuente que yo creo que domina y trabaja todo para que todo funcione con bien. Por eso fue que Dios dio a su Hijo único en sacrificio por amor. Es momento de nosotros reflexionar. Estos momentos no son para pensar en cosas materiales, ni en las angustias, porque las angustias tienen su solución, pero tienes que buscarlas dentro de ti, dentro de tu corazón. Tienes que abrir tu corazón y no dejar que esa crisis te agobie. Por eso ese comunicado yo lo llamé una guerra estéril, porque a veces nosotros como humanos, como ser humano, como persona, tenemos una guerra interna y esa guerra no nos deja reflexionar y ver más allá de las oportunidades que hoy en día tenemos. Y vemos una guerra o vemos una crisis, pero no vemos la solución. Y la solución está en nuestras manos, pero la solución no es lo que a veces nosotros confundimos con cosas materiales, sino la solución está dentro de uno. Está en uno abrir el corazón, en uno abrirse a poder escuchar y entender ese evangelio, esas escrituras que Dios nos dejó, que ha sido la mejor guía que tenemos para poder solucionar cada una de estas angustias. Y yo le garantizo que si usted lee la Biblia, en la Biblia te da soluciones para cada uno de tus problemas. Pero tienes que abrirte y leerla para entender cada uno de esos textos. Así, hermano, que antes de retirarme y pasarle nuevamente la palabra al pastor Báez, no me quiero ir sin volver a recalcar que parte de nuestra responsabilidad, parte de nuestro deber para ayudar a aliviar la crisis es quedarte en casa. Así que te invito, a nombre de tu Conexión 21, quédate en tu casa, que eso es parte de nuestro labor y servicio espiritual. Pastor Báez. Amén. Excelente la reflexión, ¿verdad? Que nos ha podido compartir María acerca de la experiencia, ¿verdad? De la pasión, la crucifixión, la muerte, la resurrección, pero también ella trasciende a las experiencias de hecho, ¿verdad? De ese Espíritu Santo que se manifiesta también como cumplimiento a una promesa. Así que vemos que el Dios que va prometiendo, va cumpliendo y a la misma vez le va otorgando a la humanidad todo lo que necesita para atender sus situaciones en el presente y en el porvenir. Así que tu Conexión 21, eso es lo que trata de cada día, en cada episodio, en cada programa,
poder compartir, que usted entienda que una vez usted se conecte a Dios, una vez usted se conecte a la fuente de la vida, no importa el siglo 21, el siglo 22, el siglo 23, en cada uno de ellos, no importa la generación que usted sea, ¿verdad? Y participe, los boomers, la X, la Z, los millennials, hay un principio que se establece en la vida de Jesucristo en su resurrección, que lo cambió todo, una resurrección que es distinta a la de Lázaro, que es distinta a la hija de Jairo, que es distinta a la resurrección de Dorcas, y por eso lo cambia todo, porque se establece desde una cruz, desde una crucifixión, desde una experiencia que pareciera maldita, que pareciera finalizar una esperanza, pero la resurrección encuentra un nuevo resurgir, encuentra una experiencia viva. Por eso que nosotros decimos que Él vive, que Él reina, que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, que nos reconcilió con el Padre, que gracias a Él hemos encontrado ser reconciliados, perdonados, redimidos. Por eso nosotros decimos que nuestro Redentor vive. Así que en nuestro Redentor, y Pastor Héctor y María y toda nuestra audiencia, en Lucas 24 hay una expresión que usted no puede dejar de ir a buscar y a leer, porque es que cuando estos que caminan en Emaús ven que Jesús parte el pan, ve que reconocen que es Jesús, que es el Salvador, que se cumple la promesa, que tanto de lo que Él habló de la muerte, en ese momento encuentra veracidad, cumplimiento en su resurrección. Esta gente no se quedan ahí tranquilos, sentados, festejando, gloria a Dios, que bueno. Dice Lucas capítulo 24, versículo 31, en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y miren qué interesante el versículo 32 de ese capítulo 24 de Lucas, que dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Mire qué poderosos son el leer la Biblia, como decía ahorita María, como ha dicho el pastor Héctor, conocer al Dios resucitado, tener una experiencia, conversar con Él. Él está tan cerca como en una oración, un hablar, un expresarse, una confesión, una búsqueda. Y me interesa que usted entienda que el versículo 33 dice, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. Mire, esta gente no acaba de llegar a la casa con una tristeza, con una agonía. Se dan cuenta que Jesús está, se va la tristeza. Por eso que nosotros decimos que Jesús cambia el lamento en baile. Cuando Jesús llega, cuando lo reconocemos, cuando afirmamos que Él está, ciertamente cambia, transforma, restaura, nos afirma, nos alienta, nos anima. Y eso es lo importante, porque dice que sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. En el lugar de la tristeza, en el lugar donde habían otros quebrantados, ellos ya habían recibido la noticia, ellos habían tenido ya la experiencia, regresan donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros y les dijeron, de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Así que toda experiencia de encuentro, toda experiencia cuando tenemos nuestros corazones abiertos a reconocer a Dios, a tener en medio de nuestras experiencias de vida un corazón dispuesto, como dice la Escritura, contristo y humillado, ahí se presencia a Dios. Ahí Dios se manifiesta, ahí Dios se hace presente. Y por eso que nosotros en esta noche queremos que allí en tu casa, allí reunido con tu familia, allí tal vez estás solo o sola porque vives de esa manera físicamente hablando. Allí en tu soledad Dios te visita, Dios se acerca, Dios te abraza, Dios te consuela, Dios te fortalece en medio de la noticia de la partida de un ser querido. Dios ciertamente te fortalece, te brinda paz, te conforta el alma. Así que en medio de esta noche, cuando creemos, afirmamos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo transforma, lo cambia todo, es porque una verdad. Pastor Héctor, ¿qué más pudiéramos ir recogiendo, resumiendo para terminar esta reflexión? Que como dijimos al principio, no queremos hacer ninguna afirmación, queremos dejar que usted pueda, en medio de todo lo que hemos hablado, compartido, usted siga estudiando, buscando en la resurrección de Jesucristo
en base a su quebranto, cómo le brinda una esperanza viva, una esperanza que usted pueda tener día tras día. Pastor Héctor. Bueno, finalizando por mi parte, mira, esta misma época que estamos viviendo es una época para toda la humanidad, un tiempo de resurrección. Estamos viviendo un tiempo histórico para nuestras generaciones, nunca habíamos visto nada de esto, y se habla mucho de la muerte, se anuncia mucho la muerte. Sin embargo, podemos seguir predicando sobre la esperanza, sobre Cristo, que es la esperanza, quien venció la muerte. Y tenemos en Cristo Jesús la oportunidad de resucitar como sociedad, como pueblo, como seres humanos que aman al prójimo, que aman a Dios sobre todas las cosas, que podemos buscar al Señor, resucitar nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida relacional con Dios y con el prójimo, y hacer las paces con la naturaleza, con la creación, que ya ha empezado a dar señales de resurrección también, con el descanso que ha recibido del castigo que la humanidad le hemos dado por tantos años. Así que para mí es tiempo de resurrección. Vamos a tomar este momento también como un momento de victoria. Dijimos ahorita que no puede haber resurrección si no hay una cruz. Hay que enlazarlo. Quizás estamos tomando la cruz. Tenemos que tomar la cruz y seguirle. La estamos tomando, estamos pasando por el tiempo difícil, pero sabemos que el Señor nos dará la victoria, que Él vencerá nuevamente. Amén. Queremos finalizar, no sin antes reconocer y compartir y celebrar también en medio de esta experiencia de resurrección los años número 45 del pastor Héctor Soto. Hoy, un día como hoy, él nació, así que para nosotros es una gran alegría que él, ¿verdad? Nos conceda a nosotros ser partícipes junto a su familia, junto a sus seres queridos, a sus amigos, a la familia extendida, este día donde le decimos a él, le decimos a todos nuestros amigos que tal vez están cumpliendo aniversario, que están cumpliendo años, al igual que nuestro amigo, nuestro hermano, pastor Héctor Soto, que reciban las bendiciones de Dios, su favor, que entiendan que este año oramos y clamamos al Señor para que puedan ver y tener momentos gratos, experiencias edificantes, y aún en medio de los momentos difíciles, los momentos donde llegue la adversidad, donde llegue la crisis, tengan el buen juicio de poder tomar decisiones que ciertamente testifiquen al Dios de la resurrección, al Dios de la vida, al Dios, ¿verdad?, que ciertamente nos acompaña y que está en todo momento en medio de cada una de nuestras circunstancias de vida. Felicidades, Pastor Héctor. Clamamos y rogamos al Señor Amén. Que tus deseos, tus anhelos, la perfecta voluntad de Dios se cumplan. Así que muchas felicidades. Luego compraremos un bizcocho y allá en el estudio lo celebraremos y tendremos bombas y tendremos qué sé yo, confeti y cosas como esas para poder celebrar contigo. Dígame las bombas y el confeti, porque con todo lo que he comido en esta cuarentena. Pastor, quiero terminar con una oración y este versículo de Juan, versículo 11, que Marta recibe de parte de Jesús, cuando Jesús le dice en el versículo 25 de Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto tú, hermano y hermana que nos escuchan esta noche y noches venideras? ¿Crees tú que el Señor tiene toda autoridad, todo poder para que en medio de tus momentos difíciles, en medio de tus momentos de dificultad, en los momentos donde alguien te diga que todo finalizó, puedas ver al Cristo resucitado, resucitar esa experiencia que tanto te trae dolor, que tanto te trae quebranto? Créelo y oremos al Señor. Señor, en esta hora te bendecimos y te adoramos. Gracias porque tu resurrección habla de manera distinta
distintas, de maneras únicas, extraordinarias, maravillosas, de las muchas formas que tú, Señor, puedes bendecir, que tú ciertamente puedes aparecerle, que ciertamente tú puedes, Señor, intervenir en medio, Señor, de las tristezas de la vida, en medio de las noticias inesperadas que nos llegan por eventos que muchas veces ni control tenemos sobre ellos. Pero aún así, tu resurrección nos permite, oh Dios mío, no solamente saber, sino también experimentar que para cada una de estas experiencias nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor está a la diestra del Padre, intercediendo para que juntamente como Él padeció, como Él ciertamente, Padre mío, recibió y acontecieron experiencias en su vida de tristeza, de dolor, de quebranto, de sufrimiento, de desamparo momentáneo, también podamos también disfrutar de la gloria venidera, de la bendición postrera que resulta de nuestros momentos de dolor, de nuestros momentos de desamparo. Gracias, Padre, porque tú reinas, porque tú vives, porque anunciamos que tu resurrección habla ciertamente que tú estarás con nosotros hasta el fin. Y ese fin representa muchas veces el principio de la experiencia de vivir en la eternidad juntamente con el Padre por el resto de nuestras vidas. Te damos gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo grande, pastor, un abrazo grande, María, un abrazo grande a todos nuestros amigos, a toda nuestra audiencia. Nos veremos pronto en un próximo episodio de Tu Conexión 21. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos.